Muy buenas amigos, el día de hoy nos pondremos al día en el canal con la revisión del último procesador liberado por AMD hace algunas semanas. Estoy hablando específicamente del Ryzen 9 7950X3D. Si has visto otros reviews, les adelanto que los valores son relativamente similares. Así que para los que quieran ver la versión corta, sí, en lo que a juegos se refiere, estamos frente al nuevo rey del gaming. Ahora lo recomendamos, ese es otro tema porque es un procesador de muy tope de línea. Así que para poder justificar para quién va recomendado, vamos a hacer algunas pruebas y revisiones del procesador. En especial obviamente con el mundo del gaming. Estamos hablando que haremos algunas pruebas de productividad, pero en juegos tendremos más de 20 juegos en prueba y con 3 resoluciones distintas, para que así podamos hacer una revisión completa del procesador. Para no dilatar más el video, pasamos a hablar un poco del procesador y de ahí nos vamos a las pruebas. El 28 de febrero recién pasado, AMD liberó al mercado 2 de sus 3 nuevos procesadores con 3D de caché. Estamos hablando del Ryzen 9 7950X3D, que es el que tenemos hoy en día en nuestro poder, y además está el Ryzen 9 7900X3D. Pero ahora en abril, AMD llegará con un tercer procesador. Estamos hablando del Ryzen 7 7800X3D, el sucesor directo al Ryzen 7 5800X3D, el primer procesador con 3D de caché que liberó AMD al mercado con su generación 5000 hace ya más de un año. Estamos hablando de este bebé. Cuando hablamos de 3D de caché, hablamos que AMD apila la caché en versión 3D, es decir, una encima de la otra. En pantalla estamos viendo cómo la memoria L2 y L3 de caché de los procesadores cambia con sus hermanos X, no 3D. Por ejemplo, el 7950X viene con 80 MB de caché, mientras que el 7950X3D viene con 144 MB de caché. Para el 7900X tenemos 76 MB de caché y el 7900X3D tenemos 140 MB de caché. La CPU posee 3 memorias, L1, L2 y L3, a menor número, más rápida, pero más cara y también más pequeña. La memoria caché que hablamos, que aumenta, es la suma entre L2 y L3, que si bien es cierto, son más lentas que la L1, aún así es mucho más rápida que la misma memoria RAM, razón por esto que ayuda bastante al procesador. En la práctica, y gracias al Ryzen 7 5800X3D, hemos visto que la memoria 3D de caché beneficia bastante a los juegos. Es por esto que se tiene tanta fe en cómo va a rendir este procesador con los juegos, dado que es un procesador más potente y con nueva arquitectura. Los procesadores Ryzen utilizan arquitectura en chiplet y para el caso específico 7950X posee 2 CCX. Cada uno de ellos posee los núcleos del procesador, específicamente 8 cada uno, y su memoria correspondiente caché en cada uno de ellos. Luego tenemos una I/O con otro set de componentes e instrucciones para el procesador. Uno pensaría que AMD en cada CCX aumentó su caché dejando ambos CCX con memoria caché en modo 3D. Pero en la realidad la versión 7950X3D, AMD decidió utilizar un modelo chiplet asimétrico, es decir, solo uno de sus CCX tiene memoria caché apilada en modo 3D y el otro en modo normal. Una desventaja que trae consigo el pasar a 3D de caché es que este modelo va acompañado con una pequeña baja en las velocidades de la frecuencia de los núcleos. Por lo cual, al tener un modelo asimétrico, logras tener un CCX, específicamente con 8 núcleos, con una frecuencia con un poco más baja, pero con más caché, y luego otro CCX con menos caché, pero con núcleos con frecuencias más altas. Con este diseño AMD está indicando que está buscando lo mejor de los dos mundos. Es decir, un CCX ideal para gaming y otro ideal para actividades de productividad. Ahora, para que esto funcione, AMD tiene su propio componente orientado a distribuir la carga, algo así como el Tree Director de Intel, pero ahora para AMD, para sus chipset X3D. Eso sí, esto aplica directamente para el 7950 y 7900X3D, ya que el 7800X3D solo traerá un solo CCX. Este componente AMD lo denomina Performance Optimizer Driver. Este driver tendrá la capacidad de derivar tareas entre los CCX, por lo que las tareas que se beneficien de más caché irán al CCX con X3D y las que no tanto irán al otro CCX, al que no tiene el X3D. Ahora, otro concepto que sale a la luz con estos nuevos procesadores es el estado parking. ¿Qué es esto? Bueno, imagina que estás solo corriendo un juego, el sistema lo detecta y lo que hace es enviar toda la carga al CCX con X3D. Y lo que hace es que el otro CCX, es decir, los otros núcleos, pasan a estado parking o estacionados. Y así lo que busca AMD es reducir las latencias al mínimo. Ahora, si mientras juegas haces otra actividad o el sistema requiere realizar otros cálculos, el sistema de manera automática comenzará a habilitar los núcleos para que estas nuevas tareas estén en curso y funcionen perfectamente bien.
Ahora, para que todo esto funcione y funcione muy bien, debemos confirmar o realizar 5 tareas previas en nuestros equipos. Primero, actualizar BIOS, actualizar drivers, actualizar Windows, actualizar la Game Bar y también habilitar el modo juego de la Xbox Game Bar para verificar que esté activo. Los 4 primeros puntos, la verdad, siempre hay que hacerlo. A medida que pasa el tiempo, se van a realizar por defecto, ya que uno siempre va manteniendo las cosas actualizadas. Pero en este punto debemos sí o sí actualizarla para estar seguros que esto funcione bien. En nuestro ejemplo, actualizaremos la BIOS a la última versión que teníamos el fabricante publicada. Luego bajamos e instalamos los drivers de AMD. Debemos asegurarnos que en esta pantalla vengan estas 2 últimas opciones seleccionadas, que son las aplicaciones que nos darán el acceso al Performance Optimizer Driver. Luego actualizamos el Windows, la verdad siempre lo tengo actualizado, pero para mí fue casi una comprobación. Y lo mismo me pasa también con la Game Bar, también que estaba actualizada en mi caso. Como último paso activamos el modo juego en la Xbox Game Bar. No sé si más adelante con las actualizaciones va a venir automáticamente marcadas, pero bueno, por el momento sí o sí tenemos que verificar que esto esté activo, si no realmente no va a funcionar bien el procesador. Ya con todo lo anterior ok, podemos disfrutar nuestro Ryzen 7950X3D. Tal como lo dije antes, esto aplica para los procesadores que tienen 2 CX, el 7950X3D y el 7900X3D. Para el 7800X3D no creo que apliquen, pero en mi opinión igual actualizaría la BIOS, driver y Windows, que en la práctica esto es siempre bueno hacerlo. Ya, no lo aburro más con teoría, mejor pasemos a lo que nos importa, las pruebas. Para pruebas usamos una Aorus Master X670E, una preciosura de placa. Luego también utilizamos 2 módulos de DR5 a 6000 megatransfer por segundo para un total de 32 GB de la marca G-Skill. Cantidad y velocidad óptima para los procesadores Ryzen 7000 que son el punto dulce de los 6000 megatransfer por segundo. Para fuente, la misma de siempre, usamos la Asus ROG Tor de 1200 W Platinum, así no olvidamos de este apartado y en nuestras pruebas podemos hacerlas tranquilamente. Y para los discos, los clásicos y potentes KC3000 para aprovechar al máximo sus 7000 MB por segundo de lectura y escritura. En video, nada más ni nada menos que la RTX 4090 y para hacer las pruebas con un poquito más de estilo usaremos la RTX 4090 Founder de Nvidia. La aprovechamos justo antes para este video ya que lamentablemente tenemos que devolverla. En procesadores, por este momento la voy a dejar de lado y vamos a probarlo con el Ryzen 9 7950X, su hermano anterior, y por el lado del equipo azul, obviamente el i9 13900K, un procesador tope de línea de la mano de Intel. Una vez ya montado el equipo, pasamos con las pruebas de productividad para ver cómo se comporta esta arquitectura de chiplet asimétrico que nos propone AMD. Partamos con el clásico y ya obligatorio Cinebench R23. En single core, el 7950X3D obtiene 2066 puntos, es decir, 2% más que el 7950X y un 5% menos que el 13900K. Ahora, en lo que respecta a multinúcleo, obtenemos 36.652 puntos, es decir, un 4% menos que el 7950X y un 8% menos que el 13.900K. En Cinebench R23, la versión X3D, apreciamos que baja levemente el rendimiento. Ahora, si pasamos a Blender, por ejemplo con un render más o menos simple y rápido como lo es el BMW, tenemos que el 7950X3D lo efectúa en 1 minuto, con 3 segundos. Es decir, 5% más lento que el 7950X y un 9% más lento que el 13900K. Pero si ahora nos vamos a una escena un poco más pesada, como lo es Classroom, esta escena la pinta en 4 minutos con 22 segundos, es decir, 1 segundo más lento que el 7950X, pero un 7% más rápido que el 13900K. Solo haremos estas 2 pruebas en productividad ya que a grandes rasgos sirven y representan un poco el comportamiento del procesador. Ahora pasemos a juegos. En esta oportunidad probaremos 20 juegos y en 3 resoluciones distintas, 1080p, 1440p y 2160p, o también conocida como 4K. Si bien es cierto probamos las 3 resoluciones, la resolución más precisa para ver el potencial de los procesadores es la 1080p, ya que mientras más baja sea la resolución, la tarjeta de video funciona más rápida y hace que el posible cuello de botella resida en los procesadores y no en la video. Es más,
Si fuésemos puristas, podríamos hacer pruebas en 720p, pero creo que sería un poquito exagerado, ya que seguro que el que se compra algunos de estos procesadores, al menos por parte baja, está pensando en una resolución 1440p. Razón por la cual también incluimos esta resolución, la 1440p. Ahora, la 4K o 2160p es para que comprobemos que mientras más alta es la resolución, la tarjeta de video es la que se estaría llevando un poco al cuello de botella y dejaría más tranquilo al procesador. Dicho todo lo anterior, y dado que ya han podido ver todos los resultados, vamos a ver los promedios de FPS. Comenzamos con 1080p. El 7950X3D saca una media de 350 FPS. Lo sigue el i9 13900K con 333 FPS. Y por último, el 7950X con 318 FPS. Es decir, en 1080p y en base a nuestras pruebas, tenemos que es un 4,8% mejor que el 13900K y un 9,2% mejor que el 7950X. Ahora, si pasamos a 1440p, el 7950X3D saca una media de 307 FPS. Lo sigue el i9 13900K con 300 FPS y por último el 7950X con 293 FPS. Es decir, en 1440p y en base a nuestras pruebas tenemos que es un 2,5% mejor que el 13900K y un 4,6% mejor que el 7950X. Ahora, si pasamos a 2160p, el 7950X3D saca una media de 212 FPS. Lo sigue el i9 13900K con 211 FPS y por último el 7950X con 207 FPS. Es decir, en 2160p y en base a nuestras pruebas tenemos que es un 0,6% mejor que el 13900K y un 2,4% mejor que el 7950X. Bueno chicos, ya lo vieron. En productividad el 3D es levemente inferior que el 7950X, por lo que le da una pequeña desventaja en este apartado del 3D, en lo que se refiere a pruebas brutas como el Cinebench R23. Pero en su uso diario estas brechas disminuyen un poco, aún así sigue siendo levemente inferior, un 3-4% depende del caso. Ahora, si pasamos a juegos en 1080p, saca casi un 5% de ventaja al mejor procesador gaming actual, el 13900K. Ahora, si subimos la resolución a 1440p, esta desventaja disminuye un 2,3% y en 4K es casi el mismo resultado, con un empate técnico con un 0,6% de diferencia. Es decir, este procesador sí es el mejor procesador gaming del mercado actualmente. No por gran margen, pero lo es. Y esto es algo que también pasó en su oportunidad con el 13900K. Esto se da porque en esta gama de procesadores los rendimientos son tan buenos que la diferencia se mide en porcentajes de prácticamente solo una cifra. Pero ahora, sea como sea, por el momento es el procesador más rápido del mercado. Digo por el momento porque ahora luego, el 8 de abril, ya tendremos resultados del Ryzen 7 7800X3D, el último de los 3 anunciados para AMD, que dado su precio y que su arquitectura es de un solo CCX, puede que estemos con la mejor relación precio-calidad. Dicho lo anterior, ¿recomendamos el procesador? Claro que sí, pero para quien busque lo mejor de lo mejor y tenga el presupuesto, ya que en esta gama son procesadores de valores elevados, por lo que este procesador y esta gama X3D de AMD, me refiero al 7900 y el 7950X3D, están con un foco en el que buscan lo mejor del gaming sin perder demasiado en productividad. Son procesadores que, como lo anuncia la misma AMD, nos trae lo mejor de ambos mundos. Ahora, hay un factor final que creo que es el más importante de este lanzamiento. Ya comprobamos cómo rinden y rinden a tope, pero por favor veamos los consumos y las temperaturas de estos procesadores. En Cyberpunk en 4K, que es donde vimos que la carga va más por la tarjeta de video, tenemos que el 7950X3D consume 85 watts, el 7950X 119 watts y el 13900K 129 watts. Es decir, un 28% menos que el 7950X y un 34% menos que el 13900K. Pero si ahora nos vamos al 1080p, que vimos donde la resolución, el procesador es quien se lleva la mayor carga de trabajo, tenemos que el 7950X3D consume 99 watts, el 7950X 130 watts y el 13900K 181 watts. Es decir, un 24% menos que el 7950X y un 45% menos que el 13900K. Es decir, diferencias muy considerables, inclusive con su propio hermano el 7950X. Ahora, si pasamos a ver esto en aplicaciones como Blender, tenemos que el 7950X3D consume 140 watts, el 7950X 220 watts y el 13900K pasa a la exorbitante suma de 275 watts. Es decir, un 36% menos que el 7950X y casi un 49% menos que el 13900K. Ahora todo esto lo vemos reflejado en las temperaturas, claro que sí. Tenemos un 7950X3D con 77 grados Celsius, un 7950X con 92 grados Celsius y un 13900K con 94 grados Celsius. Ahora, no todo es perfecto para el 7950X3D, ya que en estado idle, es decir, cuando está en reposo, el 7950X3D consume unos 21 watts, el 7950X 29 watts y el 13900 unos 17 watts. Es decir, un 20% menos que el 7950X, pero un 23% más que el 13900K.
Es decir, con las pruebas al día de hoy, el rendimiento del X3D es excelente, con una gestión energética de temperatura sobresaliente. Por lo que creo que esto es vital a considerar, ya que es algo que hemos visto que está cuidando AMD en sus nuevas versiones, como por ejemplo cuando lo vimos cuando sacó los procesadores con las versiones no X. Pero ahora esto lo reafirma con su versión de procesadores X3D. Ahora digo con las pruebas al día de hoy, ya que puede haber en el tiempo algunas optimizaciones de BIOS, ya sea en el mismo AMD o de Intel, y puede que este escenario varíe. No creo que demasiado, pero al menos lo comento en el video para que lo tengamos presente. Bueno chicos, eso es todo lo que teníamos preparado para el video del día de hoy. Agradecer a AMD y a Aorus por facilitarnos la placa y el procesador unos días para poder probarlo, y obviamente esperamos que tengamos la misma suerte con el lanzamiento del Ryzen 7 7800X3D, que ese procesador puede que le haga sombra al actual procesador de mejor relación precio-costo en gaming de AMD. Me refiero al hermano menor, al Ryzen 7 5800X3D, un excelente procesador que al día de hoy está disponible y se puede comprar y con precios bastante competitivos, tanto en el procesador como en placas madres, dado que usa el socket AM4. Digo que le puede hacer sombra ya que creo que rendirá mucho mejor que el 5800X3D, pero obviamente a un mayor costo. Pero al ser Serie 7000 y venir con el socket AM5, tenemos desde ya la promesa de AMD que este socket AM5 al menos durará hasta el 2025, por lo que hay una variable importante a considerar, la longevidad del procesador en el tiempo. Bueno, esto hablaremos cuando nos toque hablar del Ryzen 7 7800X3D, por lo que sí o sí analizaremos, no sé si el día del lanzamiento o con desfase, pero sí o sí analizaremos ese procesador. Bueno amigos, llegamos a la parte más importante del video. Si el video te gustó, regálanos un me gusta. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para poder seguir subiendo contenido. Y si es que te interesan nuestros videos y verlos al día que nosotros los lanzamos, activa la campanita para que el amigo de YouTube te notifique. Bueno chicos, sin nada más que agregar, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.